Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el investigador costarricense del Cato Institute, un centro de análisis y de pensamiento con sede aquí en Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta casa, Juan Carlos. Buenos días. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Martín Aguirre, director periodístico del País de Montevideo en Uruguay, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también. Gracias. El primer asunto, y quiero empezar preguntándoselo a Rafael, tiene que ver con unas noticias que han producido en Chile en los últimos días. El domingo pasado, después de un partido de fútbol, o en desarrollo de un partido de fútbol, en donde jugaba el equipo Universidad de Chile, varios hinchas, varios seguidores de este equipo, violaron a una mujer de 28 años que estaba casada con un argentino. Esta mujer está en estado de shock, no ha podido realmente contar exactamente qué fue lo que pasó, pero ha habido testigos e incluso hay imágenes. Esto se suma a que el sábado pasado murió una niña de 1 año, también en Chile, que se llama Ámbar, después de haber sido violada por la pareja de su tía. Esta pareja, la tía y el compañero de la tía, estaban custodiando a esta niña porque la madre no podía hacerlo de acuerdo con una decisión judicial. Esto se suma además, en el caso de España, a la sentencia con respecto al caso de lo que se llama La Manada, que era un grupo de 5 hombres que en el año 2016, en julio, en las fiestas de los Sanfermines en Pamplona, la capital de Navarra, en España, violaron a una mujer, la penetraron 6 veces de todas las maneras, por vía vaginal, por vía bucal, en un caso verdaderamente espantoso, y se ha suscitado un gran escándalo porque estos hombres han sido condenados a 9 años de cárcel. Ellos además tomaron fotografías que las enviaron por WhatsApp ufanándose de este acto. A estos hombres los condenaron a 9 años, pero no por el delito de violación, sino por el delito de abuso. Según la legislación española, solamente hay violación en caso de que haya violencia, y además dicen los jueces que lo que pasa es que ella no manifestó en ningún momento el rechazo. Esta mujer estaba con los ojos cerrados, aparentemente en un estado de shock. Muy bien. El año pasado, en el 2017, con respecto a 2016, aumentaron en Chile las denuncias por abusos sexuales en un 9%, hubo 22.540 casos. Pero la pregunta es esta, Sebastián Piñera, el presidente chileno, está hablando con la oposición a ver si logran convertir este tipo de delitos en delitos imprescriptibles, es decir, que no pueda prescribir la acción penal por este tipo de delitos. ¿Será que esto funcionará si se hace ese cambio de legislación? ¿Se deben endurecer las penas para los violadores? ¿Qué se puede hacer para esto que es recurrente casi en todos los países? O sea, que cuando nos comentaste que íbamos a discutir este tema de Chile, recordaba que hace apenas unos días en esta misma mesa con Juan Carlos y con vos hablamos del caso de La Manada y decíamos que no es solamente un problema de España, el problema de la violencia de género, las violaciones a mujeres, sino que es un fenómeno que se encuentra y que se da también en otros países, y ahora vemos este caso terrible en Chile. Había un dato que a mí me llamó la atención de las autoridades chilenas, que dicen que solamente 1/3 de las violaciones que se producen se denuncian. Habría que ver también de ese porcentaje tan bajo que se denuncian, cuántas efectivamente terminan en una condena. Decíamos el otro día, yo te decía que creía que había un problema de que la jurisprudencia estaba viciada, de que la mayoría de los juicios que se suelen llevar en estos casos son muy difíciles para las víctimas, porque usualmente la justicia termina de alguna manera fallando a favor de los victimarios, ¿no? Aquí en Estados Unidos apenas 6 de cada 1000 violadores terminan con una condena efectiva por parte de la justicia. Es probable que el hecho de tener penas más duras ayude a torcer este flagelo. Pero me parece también se necesita un cambio cultural muchísimo más profundo en contra del machismo, ¿no? En contra de la cultura machista, que tiene que ir no solamente venir no solamente por el lado de las autoridades, de los jueces, de las penas, de la jurisprudencia, de cómo se contiene a las personas que sufren de abuso y de algún tipo de violencia sexual, sí, sino también ya desde el punto de vista de cómo hablamos de estos casos, ¿no? Cuando muchas veces decimos que una mujer fue violada y ponemos a la mujer al centro del tema sin hablar
de la persona que cometió la violación, ¿no? Del hombre. Aquí creo que también es muy importante llevar el foco hacia los hombres, a cómo los hombres encaramos estos temas, estas discusiones, y a la cultura machista que está tan arraigada en tantos países, que fomenta esta violencia que termina produciendo estos casos horrorosos, como vemos en varios países. No es un problema exclusivo de un solo país. Raquel Godó, ¿será que es suficiente con cambiar el tipo penal en la ley penal o con endurecer las penas? Porque yo no sé si lo grave es la impunidad. En el caso de mi país, que es Colombia, la impunidad en todos los delitos es de más del 90 o del 95% desde hace muchos años. Alguna vez, cuando le llevaron a Víctor Hugo, el literato francés, un borrador de una constitución colombiana, dijo que la constitución era estupenda, pero para un país de ángeles. Y tenemos unas leyes maravillosas, pero resulta que no se cumplen. Bueno, en el caso de España, y creo que a raíz del caso de La Manada se ha visto muy claramente, una de las demandas más reiteradas es la denuncia de la justicia patriarcal, es decir, cómo está redactado ese delito por abuso sexual o por violación. La denuncia es que para que sea violación tiene que haber violencia, pero si hay violencia es porque una se opone y se arriesga a perder la vida. Hace unos meses pues veíamos un par de casos que también conmocionaron el país, de mujeres que se opusieron a ser violadas y entonces fueron asesinadas. Con lo cual, evidentemente, hay que hacer un repensamiento, un cambio en esa redacción del Código Penal para que eso cambie. Pero aparte, creo que es muy importante y creo que forma parte de la discusión y es algo paralelo que está ocurriendo a raíz del movimiento Me Too. No creo que el incremento de los casos en Chile se deba a que han incrementado el número de violaciones o de abusos, sino que ha incrementado el número de mujeres que lo denuncian, lo cual es un buen síntoma, ¿no? Y creo que el caso de La Manada, aunque es un caso gravísimo y súper triste y que pone a las instituciones españolas en jaque porque realmente es una vergüenza internacional, ayer la ONU se pronunciaba al respecto y el Parlamento Europeo debatía sobre el tema, lo que sí ha hecho ha sido precisamente eso, internacionalizar ese tipo de abuso, ponerlo en la palestra y además hacer que las mujeres que en España están especialmente cabreadas salgan a la calle. Es cierto también que España tiene, a lo mejor, ha dado unos pasos previos que otros países latinoamericanos no han dado y las mujeres se sienten más empoderadas como para salir a la calle y reivindicar estos derechos, pero en cualquier caso creo que es un buen síntoma que estemos simplemente hablando de esto ahora, ¿no? Martín Aguirre. Sí, a mí será un poco la formación legal, pero a mí me da un poco de chucho cuando los políticos salen fenómenos así y salen rápidamente a pedir cambios en las leyes y medidas draconianas. Hace 2 meses en la India pasó un caso similar de una chica de 8 años que estuvo secuestrada como una semana en un templo y fue violada y asesinada, y el presidente Modi dijo que salió a pedir pena de muerte para los violadores. A mí me parece que las leyes en sí dan una respuesta. El problema es cultural, es los jueces si están en condiciones de adaptarse a los reclamos de la sociedad actual. Yo estaba leyendo la ley española y es verdad que reclama cosas que de repente en los videos y en eso no se pueden ver, pero un juez tiene cierta cintura como para adaptarse a la cultura social del momento, y creo que la pena en España es injustificable que se le aplique a estos muchachos. Creo que la ley daba margen como para una pena por violación tranquilamente con las pruebas que había. Creo que tenemos un fenómeno que la sociedad está cambiando. En Uruguay hace poco, el Día de la Mujer, hubo una marcha masiva en la capital como no se da por ningún otro tema. Y me parece que las estructuras políticas y judiciales están un poco retrasadas en adaptarse a ese reclamo social. Me parece que va más por ese lado que por imponer leyes que a la larga, las leyes no terminan de diseñar una sociedad. Las leyes responden a reclamos de la sociedad, y pretender que desde arriba, desde una ley, se pueda cambiar estrictamente el comportamiento de una sociedad es injusto y al final termina desvirtuando un poco el sistema porque la gente no termina aplicando esas leyes. Juan Carlos Hierro. Hay que tener cuidado efectivamente con las modificaciones legales, porque si uno ve los trabajos de Gary Becker, el economista premio Nobel, él hizo mucho énfasis en su investigación de aplicar la teoría económica al crimen, a la política criminal. Y una de las cosas que él encontró, por ejemplo, es qué pasa en escenarios en donde, y esto lo discutíamos el otro día fuera de cámaras, qué pasa en escenarios en donde la pena por violación excede la pena por un asesinato. Entonces existe el incentivo para matar a la víctima. Si la víctima queda viva y te va a denunciar, o existe la posibilidad de que te denuncie y vas a terminar sirviendo más tiempo por haberla violado que
lo que podría servir por él ha matado, el incentivo es para matarlo. Y entonces él hizo investigaciones sobre este tema y efectivamente se corroboraba que las leyes tienen que tener una proporcionalidad unas con otras, o si no vos generás estos Pero deben incentivos. ser muy pocas las legislaciones donde la pena por violación es mayor que la pena por homicidio. Bueno, pero es interesante porque en el caso de la manada se mencionaba de que estos muchachos deberían haber terminado como 22 años, ¿verdad? En prisión, eso es lo que se Esa pedía. era la máxima pena, sí. Eso es lo que se pedía, mientras que yo creo que el homicidio en España es como 15 años, o No sé cuánto es. el asesinato, o una figura que es asesinato, no me acuerdo cuál es, que es 15 años, o sea, lo que se estaba pidiendo era más de lo que la legislación contemplaba. Igual en el caso de España es un tema puntual por esta distinción que se hace entre abuso y violación y que tiene que existir violencia e intimidación, ¿no? Digo, pero más allá de la pena y de cómo está redactada la ley, creo que esto, como decía Martín, hay una jurisprudencia que está viciada. Sí, yo lo que creo es efectivamente, lo que hay que hacer es incentivar que las leyes que ya están sean cumplidas, o sea, que efectivamente se castigue de una manera dura a este tipo de comportamiento. O sea, el tema de la violación es de lo más deleznable que hay. Uno no puede imaginarse una persona que comete este crimen y que pueda ser reincorporado a la sociedad. Pero la gente en España, cuando habla de la reforma legislativa, de esa pieza legal, no se refiere a que se endurezca la pena. Se refiere a que una violación debe ser descrita como un acto sexual no consentido. Punto. O sea, que la violencia trasciende la violencia de someter a la mujer. Con solo someterla ya está ocurriendo. Lo que pasa es que en las grabaciones que había por WhatsApp de los de la manada, esta mujer lo que hizo fue cerrar los ojos. Exacto. Ella además lo explicó en el sentido de que y se entra en estado de shock. Muchas mujeres entran en un estado de shock en un momento de esos para que todo suceda rápido, para que todo transcurra rápido en el momento de la violación. Pero uno de los argumentos del juez es que como ella en ningún momento dijo que no le hicieran nada, o no manifestó rechazo ni siquiera en pero gestos faciales, pues que por esa razón se podía, lo que había era un delito de abuso y no de violación, lo cual es absurdo. Ahora bien, voy a decir algo polémico aquí, pero ya están acostumbrados ustedes a eso, y es de que en una situación como esta, donde la mujer siempre va a estar en desventaja, la mujer siempre va a ser un poco más débil que un hombre, y más cuando son 5 cabrones, ¿verdad? Lo que deberíamos pensar e incentivar es cómo hacer para que tratar de igualar esa situación de desventaja. ¿Cómo? Armas. Que las mujeres, o sea, incentivar... Usted es partidario del porte de armas. No soy partidario del porte de armas, pero está comprobado aquí en Estados Unidos que las mujeres que se defienden con armas ante ataques de hombres tienen mucho menos probabilidad de resultar lastimados que las mujeres que se someten. Yo pensaría que se le enseña a las mujeres para portar armas, incentiva el porte de armas por parte de mujeres que por sí las mujeres no tienen comportamientos agresivos. O sea, el uso de armas puede dar problemas en los hombres. No, Juan Carlos. Cada vez en minoría acá, Juan Carlos. Además la conversación hacia donde no tiene que ir. ¿Cuál es? No, aquí la cuestión es... ¿Por qué tenés que armar a las mujeres para que se defiendan? No solo es cómo castigar las violaciones, sino cómo evitarlas. Pero no con más violencia. Mejor un escenario como ese. Lo suyo sería que los hombres entendieran que no tienen que forzar a las mujeres. Hay gente que habla de la castración. A mí me gustaría que los políticos no roben. En vez de hablar a las mujeres. Pero tenemos que partir de una realidad y es que las violaciones no van a desaparecer. No te vale un spray de gas pimienta, no hace falta una... Bueno, también. Juan Carlos, a ver, se supone que una civilización avanza cuando la violencia se extrae de los individuos y pasa a ser parte de un estamento del Estado, digamos, o del gobierno para limitar la violencia individual. Por más que, sabes que estoy todo 100% a favor de los derechos individuales, pero me parece que si vamos a liberar el tema de la respuesta ante una cosa así a la violencia individual, terminamos en el Far West, ¿no? Es una cosa que puede ser una solución a muy corto plazo. Es muy compleja, porque claro, aquí en Estados Unidos tienen una teoría distinta. No estoy teorizando experiencias aquí en Estados Unidos al respecto. Sí, muy bien. Bueno, ahí por otra parte, cambiando de tema, elecciones en 24 días en Colombia, la primera vuelta de los comicios presidenciales, la segunda será en junio si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos. Según la mayor parte de las encuestas, y ese promedio lo hace el diario El País de Madrid, si las elecciones fueran hoy, ganaría Iván Duque, del uribismo, de la coalición de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, los expresidentes, con el 38,7% de los votos, seguido por Gustavo Petro, exalcalde de izquierda de Bogotá, con el 29%, luego Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y hombre de centro, con el 12,8%, y posteriormente estaría el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, con el 8,2%, y más abajo el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, con el 3,2%. En los últimos días se ha visto a Petro
tratar de seducir un poco a los miembros del Partido Liberal, que ha sido un partido muy importante en la historia colombiana. Incluso por su cuenta de Twitter recientemente dijo que él defiende postulados de grandes hombres liberales, como Alfonso López Pumarejo, que fue presidente en los años 30 y que metió a Colombia realmente al siglo XX, o como Jorge Elías Gaitán, un líder asesinado en 1948. Se habla mucho de esas coaliciones. Hay otra proyección, que no es una encuesta, publicada esta mañana por la firma Cifras y Conceptos, y dice que Iván Duque obtendría más o menos un 37,9% de los votos, y de segundo estaría Vargas Lleras con el 24,1% y después Petro con el 21,6%. Usted acaba de estar en Colombia, Raquel, y es prácticamente colombiana. ¿Usted quién cree que va a pasar a la segunda vuelta? Yo creo que esta proyección de Cifras y Conceptos es más acertada que todas las encuestas previas que hemos visto. He hablado mucho de las encuestas en este programa y las he criticado muy duramente, pero lo voy a intentar hacer desde un punto de vista más suave. Primero, Colombia es un país muy difícil de encuestar. Tiene una distribución demográfica muy compleja, gente que vive en lugares muy remotos, con unas diferencias socioeconómicas brutales, y por tanto las tendencias son muy difíciles de evaluar. La gente, aparte, y se ha demostrado en los últimos tiempos, no dice la verdad cuando le preguntan por quién va a votar, con lo cual fijarnos en las encuestas me parece un poco arriesgado. La proyección de Cifras y Conceptos me parece más acertada. Durante todos estos meses veíamos a Vargas Lleras relegado a un cuarto puesto y parecía simplemente marciano, porque si atendemos a los resultados de las legislativas de marzo, el que más creció en apoyo electoral fue Vargas Lleras, con lo cual no podía estar relegado a un puesto tan bajo como el cuarto. ¿Cómo Petro va a gestionar esto? Bueno, yo creo que al final pasan a la segunda vuelta Duque y Vargas Lleras, porque no creo que Vargas Lleras esté tan atrás, pero creo que ha habido una falta de entendimiento entre el centro-izquierda, que es histórico a todos los países y a todas las épocas. Hay una especie de superioridad moral de cada uno de los líderes políticos que piensa que su opción es la única e irreductible, y no se entienden. Tampoco creo que Petro, como le pintan, sea un líder tan peligroso. Lo que es peligroso es cómo el país reaccionaría a una presidencia de Petro. Pero Fajardo no creo que sea capaz de aglutinar el voto de centro-izquierda lo suficientemente. Creo que es un líder que en ese intento de apelar a la calma y al sentido común, pues no hay nada menos sexy que el sentido común, desgraciadamente. Entonces, en la época en la que vivimos de la polarización, apuesto por un Duque Vargas Lleras, pero no por la polarización en sí, sino porque creo que Colombia sigue siendo un país bastante conservador. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, hemos hablado mucho del fenómeno Vargas Lleras, ¿verdad? Y de la capacidad que puedan tener las encuestas de reflejar el tema de la maquinaria, que es lo que se habla de Vargas Lleras, ¿verdad? Que ahora elegantemente lo llaman estructuras políticas. Estructuras políticas. Sí, ayer en el programa de radio que dirijo yo en RCN Radio, empresa hermana de esta, algunos partidarios de ciertos políticos dicen, no, es que no tienen en cuenta las estructuras políticas. Las estructuras y la mermelada, como le dicen Sí, ustedes en así, Colombia, sí. ¿verdad? Así que, esa es la gran interrogante, ¿verdad? Claro. Sí, bien dicho, ¿verdad? Que no tiene sentido lo que vimos en las legislativas, en donde Cambio Radical le fue muy bien con lo que estamos viendo en estas encuestas. Ahora bien, la figura de Vargas Lleras es altamente rechazada por los colombianos. Es un tipo que no se ha ganado ningún cariño, ningún favor del electorado por su paso por la política y la función pública. Entonces puede ser de que Vargas Lleras como candidato no esté jalando el apoyo que sí jala su divisa política, ¿verdad? Y sus congresistas. El tema de la segunda ronda es interesante, esta posible alianza, ¿verdad?, entre Petro, Fajardo y de la Calle, porque la pregunta es si es Petro el candidato que va contra Duque en esta segunda ronda. ¿Qué hará Vargas Lleras? En verdad los otros candidatos apoyarían a Petro. O sea, Petro, estamos hablando que es la definición de diccionario, es la definición de manual de un populista. Es un populista que no sería bueno para Colombia. Y la pregunta es, ¿da tanto el odio a Uribe como para apoyar a un tipo populista con un historial de simpatías por los líderes populistas que han hecho desastres en América Latina, con tal de evitar de que un candidato que es apoyado por Uribe llegue a la presidencia? O sea, la gente que está apoyando a candidatos
de centroizquierda, responsables, como en la calle, como Fajardo, se van a ver en una situación bastante comprometedora, y principalmente esos candidatos, a la hora de tener que decidir efectivamente en una segunda ronda si dar un apoyo formal a Petro o mantenerse al margen. Eso, o sea, esta elección pinta para un drama por todas partes donde uno quiere verlo. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay noticias de Donald Trump y de su abogado. Bueno, él tiene varios abogados, pero hay una que aparece hoy en la primera página del New York Times que dice que Trump suma un nuevo abogado, recluta un nuevo abogado que tiene experiencia en el impeachment. El impeachment, como todo el mundo sabe, es el juicio político que se lleva a cabo aquí en Estados Unidos por ciertas causales, como por ejemplo traición a la patria o obstrucción a la justicia, y normalmente la Cámara de Representantes acusa ante el Senado a un alto funcionario, por ejemplo a un presidente. Aquí solamente ha habido 2 o 3 casos de impeachment, el primero de ellos el de Andrew Johnson, el hombre que sucedió a Abraham Lincoln, y el último de ellos fue el del presidente Bill Clinton por el caso de Mónica Lewinsky, porque Richard Nixon no fue nunca enjuiciado así. Cuando él se dio cuenta de que le iban a acusar, presentó renuncia en 1974 por el escándalo Watergate. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El señor Trump ha contratado precisamente al abogado Emmett Flood, que es el hombre que asesoró a Bill Clinton por el caso de Mónica Lewinsky. Cuando estaba acusado de haber mentido bajo la gravedad de juramento, él dijo que no había tenido ninguna relación con Mónica Lewinsky, y resulta que había sido verdad. Esto lo han interpretado en los medios de comunicación, en primer lugar, como en la circunstancia de que el señor Trump se está dando cuenta de que sí va a haber una acusación contra él por parte de Robert Mueller. Robert Mueller se posesionó en mayo del año pasado como fiscal especial para investigar la influencia rusa en el resultado electoral aquí en Estados Unidos en noviembre de 2016, cuando Trump le ganó a Hillary Clinton las elecciones presidenciales. Y además el señor Mueller se especula que él podría llegar a citar a Donald Trump para hacerle 49 preguntas que han sido publicadas por el periódico The New York Times, y que parece que pintan a Trump más como un muy serio sospechoso que como un hombre inocente. ¿Usted cree que esto es así, que el señor Trump está contratando a Emmett Flood porque se da cuenta de que puede citarlo Robert Mueller, o se da cuenta de que en octubre, cuando haya elecciones legislativas, posiblemente el Partido Demócrata, que está en la oposición, recupere la Cámara de Representantes, que hoy está en poder republicano, y haya una acusación contra el presidente? Sí, en noviembre, en los comicios. En noviembre. Creo que hay una lectura totalmente de acuerdo en lo que estabas comentando, ¿no? Él teme que pueda llegar a enfrentarse a un impeachment, lo cual implicaría que teme también que van a perder la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado, pero más que todo eso es también tiene que ver con que se le está yendo medio equipo legal también. O sea, la fuga del equipo de Trump a nivel político en su gabinete no solamente ocurre ahí, también ocurre en su entorno legal, porque saben que está realmente ahogado por las pruebas que está recabando Mueller. Llegan filtraciones, llegan pequeñas pinceladas sobre hacia dónde va esa investigación, y las últimas son que realmente Mueller parece tener pruebas que se acerquen a esa acusación sobre una posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump para influir en las elecciones presidenciales de 2016. Veremos a ver en qué acaba todo esto, pero creo que ha habido, por parte sobre todo del abogado especial, una minuciosidad muy específica en todo este proceso. Creo que él está apuntalando todas las pruebas y todas las cuestiones, porque sabe que es algo muy difícil de presentar. Los impeachment en Estados Unidos nunca han terminado en el derrocamiento de un presidente, con lo cual no es tanto el proceso judicial para acabar con el presidente, sino lo que implica de cara a la aprobación y al juicio de los estadounidenses de cara a su opinión, ¿no? Entonces, creo que además el timing, el tiempo en el que esto va a suceder va a ser más o menos muy cercano a las elecciones legislativas, y también eso poco a poco va a ayudar a los demócratas, que además en las elecciones especiales, que son un termómetro para los partidos políticos, están dando a entender que los demócratas pueden ganar. Claro, es que en noviembre se eligen los 435, la gente que ocupa los 435 escaños de la Cámara, un tercio de los 100 del Senado,
Y como bien decía usted, aquí solamente ha habido 2 casos de impeachment, uno contra Andrew Johnson en 1860 y pico, porque destituyó a un ministro, a un secretario sin la autorización del Congreso, y la otra en el caso de Bill Clinton, pero en ambas ocasiones el Senado absolvió al presidente. Martín Aguirre, ¿será que Trump ve que se avecinan días complicados para él? Yo creo que sí. Básicamente el equipo de Trump ha venido cambiando mucho por el problema de que es difícil ser abogado de alguien que no sigue los consejos que uno le da. Entonces, desde que empezó todo esto, es un ida y vuelta, una puerta rotatoria en el equipo de abogados. Pero por lo que uno ha podido escuchar en estos días en Washington, la publicación de las 49 preguntas que Mueller tendría para hacerle ha sido un golpe muy duro para la defensa y ha mostrado que el procurador tiene como un camino muy definido por dónde quiere ir y que una eventual entrevista con Trump puede ser realmente complicada para él. Creo que lo más interesante, y lo hablábamos un poco con Rafael antes, es la llegada de Giuliani, que es una persona con más fogueo político y más un político que un abogado al equipo, pero que ayer con sus declaraciones reconociendo que Trump había compensado el pago de su abogado a la estrella porno esta Stormy Daniels, lo pone de vuelta en una situación muy compleja. Entonces, al final uno no sabe si es un tema del equipo de abogados, si es un tema de que la situación ya es muy difícil de sostener y hasta dónde puede mantenerse esta expectativa en estos días, a ver si se va a concretar esa entrevista o no con Mueller. ¿Qué efectos puede tener lo que menciona Martín? Se lo preguntó a Rafael Matus en el sentido de que Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y que ha sido fiscal y es un abogado conocido, pues dijo que ese dinero que le pagó Michael Cohen, abogado independiente, abogado de Trump, a Stormy Daniels, poco antes de las elecciones, para que ella no siguiera hablando de la supuesta relación sexual que tuvo con Trump, que fueron $130,000, dijo Giuliani en este caso que Trump se los compensó, le hizo ese pago directamente al señor Cohen. Es decir, que no salió dinero de la campaña, lo cual constituiría una violación a la ley electoral. ¿Qué efectos puede tener esas palabras de Giuliani? Sí, hay 2, ¿no? Primero, estas declaraciones de Giuliani aprendimos esta mañana que habían sido consensuadas con Trump. Quiere decir que Giuliani junto con Trump y el resto de los abogados del presidente pensaron que había llegado el momento de ventilar la verdad respecto del pago a la ex actriz porno Stormy Daniels. Ahí hay 2 cosas que pueden llegar a complicar al presidente. Uno, que el pago puede representar una violación de las leyes electorales porque supera los límites de la contribución que una persona podría haber hecho a la campaña. Esa persona en este caso sería el abogado personal de Trump, Michael Cohen. El pago de los $130,000 sería visto como una especie de préstamo o regalo, según la ley electoral de Estados Unidos, a Stormy Daniels para evitarle el daño que hubiera significado revelar el romance días antes de la elección. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos que el FBI allanó las oficinas de Michael Cohen días atrás. Se llevó un montón de información, de documentos, teléfonos y demás. Es probable entonces que los fiscales ya hubieran sabido todo esto que nos estamos enterando nosotros ahora y que Mueller pueda llegar a utilizar esto para acorralar todavía más a la Casa Blanca, ¿no? De ahí me parece que se entiende un poquito mejor el cambio de estrategia legal de Trump de armar un equipo de abogados mucho más agresivo, mucho más avesado en la política, ¿no? Con la incorporación de Giuliani y anticipando lo que se puede dar si se da este cambio tras la elección de medio término en noviembre en el Congreso, de que se inicie el proceso de juicio político. No contratás un abogado especialista en juicio político a menos que esperes que te vas a comer un juicio político, ¿no? Y está clarísimo que si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, la presión de la base electoral va a ser tan fuerte por iniciar un proceso de impeachment contra Trump que lo van a iniciar, ¿no? Ahora, ¿cómo termina ese proceso de impeachment? Es un gran interrogante. Lo otro que también me queda muy claro es que Trump va a responder preguntas de Mueller. Eso me parece que hay que darlo por hecho y la única duda es cómo va a ser ese interrogatorio. Si Mueller va a lograr sentarlo a Trump delante de los fiscales federales, lo cual implica un enorme riesgo para el presidente, pues está muy acostumbrado a decir mentiras, a exagerar, a autoincriminarse, y Mueller ya ha acusado a 4 personas, 4 colaboradores del presidente, de mentirle al FBI. Es por esto que los abogados de Trump quieren evitar a toda costa que Trump se siente y se someta a un interrogatorio con los fiscales que podría ser eterno, larguísimo. Por lo tanto, lo que se dice que Giuliani está intentando hacer es que las preguntas se respondan o por escrito, o que sean grabadas, o que se respondan de alguna otra manera. Pero creo que hay que descartar ya que Trump va a tener que responder preguntas de Mueller, sobre todo a partir de esta revelación del Washington Post, de que Mueller amenazó con citarlo, ¿no?
Y por último, una nota de color, digo, la ironía, ¿no?, de que Trump termina contratando un abogado que habían contratado los Clinton cuando se pasó toda la campaña diciendo Clinton que Clinton era una criminal y que Clinton debía ser investigada por la justicia, lock her up, etcétera, etcétera. Es una trama realmente fascinante y, como siempre decimos, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Bueno, muchos estamos deseando ya ver el fondo del iceberg, ¿verdad? Porque esto ha sido una telenovela ¿Cuánto fue que empezó esta investigación? Yo creo que fue como en, ¿qué? ¿Mayo del año pasado? ¿En junio? Sí, ya no me acuerdo, pero Mueller está desde... En rigor, la investigación por el Russell empezó durante la campaña presidencial con James Comey en julio de 2016. Con el fiscal especial, con Mueller... En mayo. Después de que expulsaran después de que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se declarara impedido. Ha sido una bulla constante en Washington, aunque me dicen que uno sale de Washington y no, esto nadie está hablando de esto, a nadie le importa. Estamos obsesionados acá, pero esto sí tiene consecuencias. O sea, tiene una efectiva consecuencia de que podríamos ver un juicio político, efectivamente, si cambia la composición de la Cámara de Representantes. Habrá que ver cómo es esa composición, ¿verdad? Porque hemos visto también que en las elecciones especiales, en las últimas que ha habido, donde han ganado demócratas, han resultado ser electos demócratas conservadores que vienen de distritos que habían sido distritos que ganaron por Trump y que no necesariamente responden a las bases más radicales del Partido Demócrata, a los Warren, a los Sanders y demás. Sí. Además, recientemente vi una entrevista de Bernie Sanders en Meet the Press, donde no quiso decir que estaba a favor de un impeachment. Entonces, creo que hay elementos también que no necesariamente el hecho de que el Partido Demócrata se haga con la Cámara de Representantes significa que automáticamente vamos a tener igual vos podés empezar un llamado para un juicio político. Podés empezar el proceso de impeachment sin necesariamente llegar al impeachment. Claro, entre otras cosas porque no vas a llegar a ningún sitio en sí mismo. Esto empieza con un comité. Es una presión política. El comité de justicia, yo creo que es el que tiene que empezar a dilucidar los artículos de impeachment y demás. Hay que ver la composición del comité de justicia, donde podemos tener entonces una composición muy pareja entre demócratas y republicanos, pero donde puede haber algunos demócratas que no necesariamente simpaticen con esta idea, ¿verdad? Entonces, yo no doy por descontado de que vamos a tener un juicio político, pero sí espero con ansias ya que esta investigación termine y que finalmente se termine dilucidando de qué estamos hablando, porque ya no se sabe de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de pagos a actrices porno, colusión con Rusia, lavado de dinero, o sea, no sabemos ya de qué es lo que estamos hablando. Para poderles explicar a los televidentes de qué se trata esto, ya antes podía tomar yo 30 segundos, ahora son 2 minutos, tratando de entender. Yo creo que para nosotros también es complicado entender, porque ya todo es tan confuso. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Martina, hay noticias de Australia y tienen que ver con David Goodall, un hombre de 104 años, científico muy respetado. Resulta que pues a esa avanzada edad este hombre hace 2 años vio como el centro universitario donde dicta clases le pidió que se desvinculara, que se retirara, porque ya era peligroso que a la hora de caminar se fuera a caer o pudiera interponer una demanda o entablar una demanda contra la universidad. El señor Goodall en las últimas horas dijo, mire, yo realmente no soy feliz, yo quiero morirme. Ya la calidad de vida que tengo no es buena y además debería yo poderme beneficiar de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho del suicidio asistido, así que le ayuden a morir dignamente. Entonces el señor Goodall, con la ayuda de una ONG que se llama Exit International, ha comprado unos pasajes, va a volar de Perth en Australia a Burdeos en Francia, donde hay además muy buenos vinos, a despedirse de unos amigos y posteriormente irá a Basilea en Suiza, en donde va a acudir a una clínica para que lo ayuden a morir. En Australia solamente existe la eutanasia en el estado de Victoria, donde está Melbourne, al sur de la isla, pero va a entrar en vigor esta ley en el año 2019. Aquí la pregunta que se hace uno es, ¿deberían todos los países de aprobar una ley para que la gente en caso de que quiera morirse, porque como dice el señor, quiero morirme, pues lo pueda hacer tranquilamente? Yo aquí le voy a robar el discurso al amigo Juan Carlos y me voy a poner la camiseta libertaria. Francamente no entiendo cómo una sociedad le puede imponer a una persona una limitante al derecho de qué hacer con su vida. Me parece que únicamente en casos de convicciones religiosas muy fuertes y que son en el fondo convicciones personales, debería haber algún tipo de limitación a esto. El principal derecho que tiene un ser humano en una sociedad democrática y libre es a disponer de su propia vida de la manera que mejor quiera.
Entonces parece realmente un poco absurdo de que el Estado, la maquinaria burocrática del Estado, se ponga a decirle a una persona, no, usted tiene que seguir viviendo porque no tiene derecho a decidir qué hacer con los últimos días de su vida. Por más que suena un poco truculento y suena complicado, sobre todo la parte formal, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo es eso que se transforme finalmente en una cosa fría e impersonal cuando estamos hablando de la vida humana? Pero no veo una justificación ni moral, ni legal, ni política, ni hasta religiosa como para que el Estado, como organismo, pueda imponerle a una persona un límite a su derecho de qué hacer con su vida llegado a un caso como este. Rafael Mato. Sí, coincido en todo lo que acaba de decir Martín, ¿no? Es cierto que hay muchas personas que pueden considerar la legalización de la eutanasia como una ofensa contra la vida a partir de convicciones religiosas muy fuertes, pero yo siempre he creído que la religión no puede interferir en el diseño de políticas públicas, ¿sí? Parte del fenómeno de separación entre Iglesia y Estado, y además el principio inquebrantable de que cada uno es dueño de hacer con su vida lo que desee. Eso por un lado. Por otro lado, hay casos donde este caso del científico australiano es bastante especial, bastante particular, pero hay otros casos bastante más lógicos, aunque son las personas que sufren enfermedades terminales que no tienen cura, que sufren dolor, que sufren deterioro. Ahí en ese caso, sobre todo, hay una contradicción muy fuerte en muchas de las sociedades donde hay varias sociedades, digo, muchos por ahí quienes han tenido un perro han terminado llevando al perro al veterinario para que el veterinario lo sacrifique, ¿no? Entonces, la contradicción, ¿no?, de sociedades que son más compasivas con los animales de lo que son con los seres humanos. Es un tema que para mí está totalmente fuera de debate y todavía me sorprende que muchos países del mundo estén tan atrasados en esta materia. Es verdad lo de los perros. A mí me tocó llevarles el verano del año pasado en Madrid a mi perro Fidel, labrador chocolate estupendo. Algún día les mostraré justamente a verlo morir porque estaba muy enfermo. Y además le mando muchos saludos a Fidel. Juan Carlos Hidalgo. Fidel, quiero ver dónde viene ese nombre. No, mira, el derecho a la vida es eso, un derecho, no es una obligación, no es un deber. Y si uno tiene el derecho a la vida, tiene también el derecho a tener esa posibilidad de acabar con la vida. Ahora bien, esto tiene ramificaciones todavía más que trascienden el tema de la eutanasia, llegan al tema del suicidio, que incluso en algunos códigos penales todavía el suicidio sigue siendo penalizado como una contravención o demás. Pero efectivamente tenemos que movernos como sociedad y llama la atención, como dice Rafael, lo poco avanzado que estamos en este tema. Son muy pocos países y jurisdicciones los que permiten la eutanasia. En Suiza existen estas clínicas que permiten que la gente de fuera de Suiza puedan venir a acabar con su vida. Holanda, Bélgica, Oregon, el estado de Oregon en Estados Unidos tiene también legislación desde el 97, si bien recuerdo, y casi que pare de contar alrededor del mundo. Bueno, ahora estaba hablando de este estado del sur de Australia, y pare de contar básicamente. No es un tema que haya avanzado de una manera ágil como lo ha sido el matrimonio igualitario, por ejemplo, que hemos visto una explosión del matrimonio igualitario por alrededor del mundo. El tema de la eutanasia sigue siendo un gran tema tabú. Y uno no entiende, puesto que uno conoce gente, ha tenido familia que ha tenido amigos que han pasado por enfermedades terminales, y uno muchas veces dice que es mejor que dejen de sufrir y que poder acabar con su vida de una manera digna, de una manera sin dolor. Ojalá tuviésemos esa discusión. Uno de los problemas con esta discusión no es tanto el tema religioso, aunque sí, o sea, cada vez, igual que con el matrimonio igualitario, el tema de la religión siempre se mete en estas cuestiones de vida o muerte. Es el tema de la profesión médica. Y curiosamente los doctores tienden a ser los mayores opositores, los colegios profesionales médicos tienden a ser los grandes opositores de la eutanasia en sus respectivos países. Ellos tienen el juramento hipocrático, que es no hacer daño, y eso incluye no matar a un paciente, ¿verdad? Entonces, si uno ve las discusiones que ha habido en el Reino Unido, en otros países, con respecto a la eutanasia, de los grandes lobbies opositores a este tipo de medidas son los colegios médicos, y es ahí en donde debería tal vez empezar el cambio. Pero ahí también se hace una interpretación un poquito más amplia del juramento hipocrático, que no es solamente la defensa de la vida y el no hacer daño, sino también el no estirar el sufrimiento.
¿no? Es una interpretación, si se quiere, un poquitito más holística que algunos Exacto. médicos que tratan de tener un entendimiento un poquito más moderno, si se quiere, de ese mismo juramento que habilita la práctica de la eutanasia. Bueno, y en España, yo creo que en España se pasó una ley, ¿no? A partir de un caso muy famoso que fue en una película, de sí. eso, sí, De San Pedro Ramón, Ramón San Pedro, sí. en Galicia. Además hay una película buenísima Mar Adentro, de ¿no? Alejandro Amenábar, Mar Adentro, protagonizada por Javier Bardem. Fue un caso que revolucionó mucho el debate en España porque este señor se quedó tetrapléjico y no, estaba postrado en una cama, estuvo durante 30 años postrado en una cama y no podía, solamente tenía movilidad en el cuello, en la boca. Y ayudado por una amiga suya, se ingirió, creo que fue cianuro y se suicidó. Pero en España está penalizada la asistencia a la eutanasia, o estaba penalizada en ese momento, ahora no sé exactamente cuál es el debate, pero leía que precisamente hoy el Partido Socialista presentaba una nueva ley para legalizar la eutanasia y contemplaba la objeción de conciencia de los médicos para poder desvincularse de esa cuestión. Pero sí es cierto que ha habido mucho debate al respecto, se incluía también esa modificación del Código Penal para que pueda haber una cierta atención al paciente y que además la persona que esté vinculada, que esté dando ese paso tan valiente como asistir a alguien en su muerte, no sea condenada, ¿no?, por el Código Penal español. Creo que es algo que debería avanzar más rápido, quizá no es tan mediático como pueden ser otros derechos sociales, porque al fin y al cabo es acabar con la vida, pero poco a poco yo creo que sobre todo algunos de los países europeos, porque son los más pioneros en este aspecto, están extendiendo esta concienciación acerca de la eutanasia y avanzar. También hay un detalle que no podemos dejar de lado, que es que este caso parece muy obvio, pero hay otros casos donde la situación es más gris, particularmente en gente que ya ha llegado a esos momentos, su voluntad puede estar en duda de qué tan efectiva es la influencia de los entornos, porque es abrir una ventana también a ciertas circunstancias que pueden prestarse para complejidades. Hace unos Una años, persona, por ejemplo, para recibir una herencia podría inducir a su padre en o a el su debate madre que hubo en el Reino por una Unido, mala relación, ¿no? Hace 2 años y medio, algo, estuvieron hablando también de una ley que fue rechazada. El mismo Parlamento que había legalizado el matrimonio igualitario rechazó esta ley. Y uno de los temas que hicieron que más pesó fue eso, de que de repente, por ejemplo, señores mayores, adultos mayores, empiecen a sufrir presión familiar simplemente para que... ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Sí. Y ya, está haciendo un costo Cruel para la familia y demás. Es un tema así, o sea, es una arista complicada. no sé cuál es la legislación exacta en Oregón, pero hace un año y medio una chica que padecía un cáncer terminal en el cerebro, ella, siendo todavía consciente de lo que le estaba sucediendo, pidió por escrito que su muerte fuera asistida en Oregón. Creo que era de California y viajó a Oregón para que le asistieran en su muerte. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 2 minutos, cada uno tiene poco tiempo. Ayer el presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se estaba despidiendo del primer ministro de Australia, el señor Malcolm Turnbull, y en referencia a Lucy Turnbull, la esposa del primer ministro Turnbull, dijo en inglés: quiero agradecer por su bienvenida y gracias también a su deliciosa esposa por esta bienvenida. I want to thank you for your welcome. Thank you and your delicious wife. Al parecer en francés, délicieux, la palabra que traduciría esto, también quiere decir encantador. ¿Debería uno hacer diplomacia o por lo menos estas frases pronunciarlas en su propio idioma? No vaya a ser que meta la pata. Bueno, ese es uno de los puntos con Macron. Usualmente el presidente francés habla en francés y hacen un punto porque tienen toda esta cuestión histórica y egocéntrica de la cultura francesa, que solo el presidente francés debe hablar en francés. Macron ha roto esa tradición, pero ya vemos, le jugó una mala pasada. Raquel Rodas. Bueno, yo como española que sufre que sus presidentes no hablen otros idiomas, creo que se agradece el intento en la diplomacia de que una persona intente hablar el idioma de la otra para que haya cierta empatía. Y creo que esto, pues bueno, ha sido más una anécdota y en el caso de que se hablen políticas de peso, pues para eso también están los traductores para asistir, con lo cual, bueno, creo que es más a favor que en contra lo que ha ocurrido. Martín Aguirre.
Sí, creo un poco como decimos en el Río de la Plata, Macron canchereó hablando en inglés y no le salió del todo bien. Igual yo creo que no es tan terrible. Si a mí me dijeran eso de mi mujer, yo me lo tomaría bien. No sé ella cómo se lo tomaría, yo me lo tomaría bien. No, es verdad. Rafael Márquez. Fantástico, sí, tal cual. Creo que hay que reconocerle a Macron ese esfuerzo de querer hablar en el idioma local cada vez que viaja a un país anglosajón. Me parece que igual podría me echar una palabra en francés porque siempre suena muy bonito. Se hubiera puesto delicieux. Sí, exacto, tal cual, ningún problema. Pero habría sido mejor que decir su esposa está deliciosa, claro, que tiene su complicación. Rafael Matus, gracias por haber estado aquí. Martina Aguirre, Raquel Godos y Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.